Marido abandona a su esposa en un restaurante de lujo, pero no sabía quién estaba en la mesa de atrás. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El roce de la tela roja contra su piel le recordó la primera vez que Arturo la había visto con ese vestido. Había sido durante la celebración de su 15º aniversario de bodas, cuando él aún la miraba con esos ojos que prometían eternidad. «Te ves hermosa», había susurrado entonces contra su oído, y ella había sentido que el tiempo se detenía. Ahora, 5 años después, mientras se observaba frente al espejo del dormitorio, Lorena esperaba que esa misma magia pudiera renacer. Sus manos temblaron ligeramente al aplicar el lápiz labial. No era nerviosismo, se dijo a sí misma, era expectativa. Después de meses de conversaciones cortantes, de silencios que se extendían como grietas en el suelo, de noches durmiendo cada uno en su lado de la cama sin siquiera rozarse, Arturo finalmente había tomado la iniciativa. La reserva en el Palacio Dorado no era casualidad. Ese restaurante era un símbolo, el lugar donde los hombres poderosos de la ciudad llevaban a sus esposas para celebrar momentos especiales. Lorena recordó la llamada telefónica de 3 días atrás. Arturo había llegado a casa más temprano de lo usual, algo que no sucedía desde hacía meses. La había encontrado en la cocina, preparando la cena que él probablemente no compartiría con ella, como había sido la costumbre últimamente. Pero esa noche fue diferente. Se había acercado por detrás, había puesto sus manos en sus hombros y había dicho: «El viernes a las 8, ponte algo especial». La sorpresa había sido tan intensa que casi dejó caer el cuchillo que tenía en las manos. Arturo no daba explicaciones románticas desde hacía años, no hacía gestos espontáneos, no reservaba cenas en restaurantes elegantes, pero ahí estaba, mirándola con una intensidad que no había visto en mucho tiempo, aunque había algo en sus ojos que no podía descifrar completamente. Los días siguientes habían pasado en una nebulosa de expectativa. Lorena se había permitido soñar de nuevo. Tal vez habían llegado al fondo del pozo y ahora era tiempo de subir. Tal vez los silencios, las discusiones por detalles insignificantes, las noches frías, compartiendo la misma cama, pero viviendo en mundos separados, habían sido solo una etapa difícil que todo matrimonio debe enfrentar. 45 años no eran pocos, pero tampoco eran demasiados para empezar de nuevo. Lorena había leído artículos sobre parejas que habían superado crisis matrimoniales profundas. Había escuchado testimonios de mujeres que habían recuperado la pasión después de décadas de rutina. Era posible. Tenía que ser posible. Se miró una vez más en el espejo. El vestido rojo le quedaba perfecto, incluso mejor que 5 años atrás. Había comenzado a cuidarse más desde que las cosas con Arturo se habían puesto difíciles. Ejercicio, dieta balanceada, cremas antiarrugas. No por vanidad, sino por supervivencia emocional. Cuando tu matrimonio se tambalea, te aferras a cualquier cosa que te haga sentir que aún tienes control sobre tu vida. El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Arturo había llegado. Lorena sintió cómo su corazón aceleró el ritmo. Revisó su maquillaje una última vez, se acomodó el cabello y bajó las escaleras con la elegancia de una mujer que todavía creía en los milagros. Arturo estaba parado junto a la puerta, revisando su teléfono. Llevaba el traje gris que ella le había regalado el año anterior, el que él había usado solo una vez para la boda del hijo de su socio. Cuando levantó la mirada y la vio, Lorena esperó ver esa chispa de reconocimiento, esa sonrisa que solía aparecer cuando él la encontraba especialmente atractiva. En cambio, recibió una mirada rápida, casi clínica, seguida de un asentimiento que podría haber sido dirigido a cualquier extraño. «¿Estás lista?», preguntó, guardando el teléfono en el bolsillo del saco. «Sí», respondió ella, intentando que su voz sonara natural.
Te ves muy guapo. Arturo no respondió al cumplido. Tomó las llaves del auto y se dirigió hacia la puerta. Lorena lo siguió, sintiendo cómo la primera pequeña grieta aparecía en su coraza de optimismo. El trayecto hacia el restaurante se desarrolló en un silencio que Lorena se empeñó en interpretar como expectativa compartida. Arturo conducía con la vista fija en el camino, las manos apretadas sobre el volante, la mandíbula tensa. Cada vez que ella intentaba iniciar una conversación, él respondía con monosílabos que cortaban cualquier posibilidad de diálogo. «El clima está perfecto para salir», intentó ella. «Sí, hace mucho tiempo que no íbamos a el Palacio Dorado». ¿Recuerdas la última vez que fuimos? Fue para el cumpleaños de tu mamá, hace como 3 años. No me acuerdo, pero Lorena sí se acordaba. Recordaba cada detalle de esa noche porque había sido una de las últimas veces que se había sentido realmente conectada con Arturo. Habían reído juntos, habían bailado una canción lenta. Él había puesto su mano en su espalda baja con esa familiaridad íntima que solo 2 décadas de matrimonio pueden crear. Ahora, sentada en el asiento del copiloto, Lorena observaba el perfil de su esposo y se preguntaba cuándo había comenzado a sentirse como una extraña en su propia vida. Arturo tenía la misma cara que había amado durante 20 años, las mismas manos que una vez la habían hecho sentir segura, la misma voz que había pronunciado sus votos matrimoniales. Pero algo fundamental había cambiado, algo que ella no podía identificar, pero que sentía como una corriente subterránea de frialdad. Las luces del restaurante aparecieron al final de la calle, y Lorena sintió cómo la esperanza volvía a encenderse en su pecho. El Palacio Dorado era un lugar imposible de ignorar. Sus ventanas brillaban con una luz dorada cálida. El valet parking estaba lleno de autos elegantes y la entrada principal estaba adornada con flores frescas que creaban un ambiente de celebración permanente. «¡Qué hermoso se ve!», murmuró Lorena, más para sí misma que para Arturo. Él no respondió, pero ella notó que sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el volante. Cuando el valet se acercó a recibir las llaves, Arturo salió del auto sin esperar a que le abrieran la puerta a Lorena. Ella se quedó unos segundos desconcertada, esperando que él rodeara el auto para ayudarla, como había hecho durante los primeros 15 años de matrimonio. Pero Arturo ya estaba caminando hacia la entrada con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en algún punto distante. Lorena salió del auto por sus propios medios, agradeció al valet con una sonrisa tensa y siguió a su esposo. Sus tacones resonaron contra el pavimento con un ritmo que le recordó a los latidos de su corazón, esperanzados pero inciertos. El interior del restaurante era exactamente como lo recordaba, elegante sin ser ostentoso, íntimo sin ser claustrofóbico. Las mesas estaban separadas por distancias que permitían conversaciones privadas. Las luces eran suaves y cálidas, y el aroma de la comida gourmet flotaba en el aire mezclándose con el perfume discreto de flores frescas. «Reservación a nombre de Morales», dijo Arturo al maître, quien los recibió con la sonrisa profesional de quien está acostumbrado a atender a parejas importantes. «Por supuesto, señor Morales. Su mesa está lista». Mientras seguían al maître hacia el interior del restaurante, Lorena notó que varias personas los miraban. Algunas caras le resultaron familiares, conocidos del trabajo de Arturo, vecinos del barrio exclusivo donde vivían, rostros que habían visto en eventos sociales a lo largo de los años. Ella sonrió y asintió levemente, sintiéndose orgullosa de estar ahí, de ser parte de una escena que parecía sacada de una película romántica. Su mesa estaba ubicada en una zona privilegiada del restaurante, junto a una ventana que daba al jardín interior. Era perfecta para una conversación íntima, para reconectar, para redescubrir por qué se habían enamorado en primer lugar.
Arturo se sentó sin retirarle la silla, otro pequeño detalle que Lorena decidió ignorar. Tal vez estaba nervioso, tal vez había planeado una sorpresa y no quería arruinarla siendo demasiado obvio con sus gestos románticos. El mesero se acercó con el menú y la carta de vinos. Lorena esperó que Arturo tomara la iniciativa, que pidiera esa botella de vino tinto que solían compartir en ocasiones especiales, que hiciera algún comentario sobre la comida o el ambiente. En cambio, él revisó el menú con la concentración de alguien que está leyendo un contrato legal. ¿Qué te parece si pedimos la entrada de camarones? Siempre te ha gustado, sugirió Lorena, intentando romper el hielo. Pide lo que quieras, respondió él sin levantar la mirada del menú. Lorena sintió cómo el entusiasmo comenzaba a desvanecerse, pero se negó a rendirse. Había invertido demasiada esperanza en esta noche como para permitir que un mal humor temporal la arruinara. Está bien, pediré los camarones para compartir, y tal vez el salmón de plato principal. ¿Tú qué vas a pedir? El bistec. Término medio. Su respuesta fue tan automática, tan desprovista de emoción, que Lorena se preguntó si realmente estaba prestando atención a la conversación o si su mente estaba en otro lugar completamente. Cuando el mesero regresó para tomar la orden, Arturo habló con una eficiencia que hubiera sido apropiada para una reunión de negocios, pero que resultaba extraña en una cena romántica. No hubo consultas sobre las preferencias de Lorena, no hubo ese intercambio de miradas cómplices que solía acompañar sus salidas especiales. Una vez que se quedaron solos, Lorena intentó una vez más crear el ambiente que había imaginado durante toda la semana. ¿Sabes qué? Estaba pensando en nuestro primer aniversario cuando vinimos aquí por primera vez. ¿Te acuerdas de que el mesero derramó vino sobre mi vestido y tú le dijiste que no se preocupara porque yo me veía hermosa, incluso manchada? Arturo levantó la mirada del teléfono que había sacado nuevamente y la observó con una expresión que Lorena no pudo interpretar. Eso fue hace mucho tiempo, dijo finalmente. Sí, pero los buenos recuerdos nunca envejecen, ¿verdad? En lugar de responder, Arturo volvió a concentrarse en su teléfono. Lorena vio cómo sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo algo que parecía requerir toda su atención. El restaurante continuaba su función alrededor de ellos. Otras parejas conversaban animadamente, se reían, compartían bocados de comida, se tomaban fotos. Lorena observó a una pareja en la mesa de al lado que claramente estaba celebrando algo especial. El hombre había sacado una pequeña caja de terciopelo y la mujer tenía lágrimas de alegría en los ojos. Qué diferente era su situación. Qué extraño se sentía estar en un lugar diseñado para la celebración del amor mientras experimentaba una sensación creciente de aislamiento. Cuando llegó la entrada, Lorena sirvió camarones en ambos platos, esperando que la comida pudiera relajar el ambiente. Pero Arturo comió en silencio, masticando mecánicamente como si cumpliera con una obligación más que disfrutando de una cena especial. «Los camarones están deliciosos», comentó ella. «Sí, y el ambiente es perfecto. Fue una excelente idea venir aquí». Arturo no respondió. Siguió comiendo, revisando ocasionalmente su teléfono, evitando cualquier contacto visual prolongado. Lorena sintió cómo la ansiedad comenzaba a crecer en su estómago. Algo estaba definitivamente mal. Esto no era nerviosismo por una sorpresa romántica. Esto no era el comportamiento de un hombre que había decidido luchar por su matrimonio. Esto era algo completamente diferente, algo que ella no quería reconocer, porque reconocerlo significaría admitir que todas sus esperanzas habían sido una ilusión. Pero aún no estaba lista para rendirse. Todavía quedaban 2 platos por servir. Todavía había tiempo para que Arturo explicara su comportamiento, para que le revelara qué había estado planeando, para que transformara esta extraña velada en la reconciliación que ella había imaginado. Mientras esperaban el plato principal, Lorena observó las manos de su esposo.
Esas manos que una vez habían trazado mapas de amor sobre su piel, que habían construido una vida juntos, que habían firmado la escritura de la casa donde habían planeado envejecer juntos. Ahora esas mismas manos permanecían inmóviles sobre la mesa como si pertenecieran a un extraño. El sonido de una risa femenina desde algún lugar del restaurante la sobresaltó. Era el tipo de risa que surge cuando alguien se siente completamente feliz, completamente amado. Lorena recordó cuando ella solía reírse así, cuando la presencia de Arturo era suficiente para hacer que cualquier lugar se sintiera como el paraíso. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído así? ¿Cuándo había sido la última vez que Arturo había dicho algo que la hiciera reír? ¿Cuándo había sido la última vez que se habían sentido realmente conectados? Las preguntas se acumularon en su mente como nubes de tormenta, oscureciendo la esperanza que había traído consigo esa noche. Pero Lorena las empujó hacia atrás, negándose a permitir que sus miedos arruinaran lo que todavía podía ser una noche especial. Tenía que ser paciente, tenía que confiar. Tenía que creer que el hombre que había amado durante 20 años todavía existía en algún lugar debajo de esa fachada fría y distante. El plato principal llegó y con él la esperanza de que la segunda mitad de la cena sería diferente, mejor, más parecida a lo que había imaginado durante toda la semana. Pero cuando Lorena levantó la mirada hacia Arturo, vio algo en sus ojos que hizo que se le helara la sangre. No era nerviosismo, no era timidez, era determinación. La determinación de alguien que había tomado una decisión y estaba preparándose para ejecutarla. En ese momento, sin saber exactamente por qué, Lorena supo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El salmón se estaba enfriando en su plato, pero Lorena había perdido completamente el apetito. Cada bocado que intentaba tragar se convertía en una masa seca que se atoraba en su garganta. Frente a ella, Arturo cortaba su bistec con movimientos mecánicos, precisos, como si estuviera diseccionando algo en lugar de cenar. El sonido del cuchillo contra el plato resonaba con una dureza metálica que parecía amplificarse en el silencio que se había instalado entre ellos. 20 minutos habían transcurrido desde que trajeron los platos principales. 20 minutos en los que Lorena había hecho 3 intentos desesperados de conversación, cada uno recibido con respuestas monosilábicas que caían como piedras en un pozo profundo. La tensión había crecido hasta volverse casi tangible, como una cuerda estirada al límite de su resistencia. Arturo no había levantado la mirada del plato ni una sola vez. Su concentración en la comida era antinatural, forzada, como si usar toda su energía en cortar y masticar fuera la única forma de evitar algo que no quería enfrentar. Pero Lorena podía ver la rigidez en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula entre bocados, el tic nervioso que había desarrollado en el párpado izquierdo. «Arturo», murmuró finalmente, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su creciente desesperación. «¿Está todo bien? Pareces distante». Él masticó lentamente, tragó y finalmente levantó la mirada. Por un momento Lorena creyó ver un destello de algo que podría haber sido dolor o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. «Estoy bien», respondió con una voz plana, desprovista de cualquier emoción. «Come tu salmón, se está enfriando». No era una sugerencia cariñosa, era una orden cortés pero firme, la forma en que un padre le hablaría a un niño que está jugando con la comida. Lorena sintió una punzada de humillación que le subió desde el estómago hasta la garganta. «No tengo mucha hambre», admitió, dejando el tenedor sobre el plato. «Arturo, ¿podemos hablar? Se supone que esta noche es especial, pero siento como si estuviéramos en universos paralelos». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como humo. Arturo cortó otro pedazo de carne, se lo llevó a la boca,
masticó, tragó, todo con una lentitud deliberada que parecía diseñada para estirar el momento, para posponer lo inevitable. «No hay nada de qué hablar», dijo finalmente, sin levantar la mirada. Esas 6 palabras atravesaron a Lorena como un cuchillo. No hay nada de qué hablar. Después de 20 años de matrimonio, después de compartir sueños, miedos, esperanzas y desilusiones, después de construir una vida entera juntos, él decía que no había nada de qué hablar. «¿Cómo puedes decir eso?». La voz de Lorena se quebró ligeramente. «Somos esposos, Arturo. Llevamos meses viviendo como extraños, y cuando finalmente decidimos salir juntos, actúas como si fuera una obligación que tienes que cumplir». Esta vez, Arturo sí levantó la mirada. Sus ojos, que una vez habían brillado cuando la veían, ahora la observaban con una frialdad que le heló la sangre. No era la mirada de alguien que estaba molesto o frustrado. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión irrevocable y estaba esperando el momento correcto para ejecutarla. «Porque es una obligación», dijo con una tranquilidad aterradora. «Todo esto es una obligación». Lorena sintió como si hubiera recibido una bofetada. Las palabras resonaron en su mente, rebotando contra su conciencia como ecos en una caverna vacía. Todo esto es una obligación. Su matrimonio, su presencia, su existencia en la vida de él. «¿Qué quieres decir con eso?», susurró, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta y se resistía desesperadamente a escucharla. Arturo dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato con un sonido que pareció final, definitivo. Tomó la servilleta de tela, se limpió la boca con movimientos precisos y la dobló cuidadosamente antes de colocarla junto a su plato. Cada gesto estaba cargado de una formalidad que hizo que a Lorena se le revolviera el estómago. «Creo que ya eres lo suficientemente inteligente para entenderlo», dijo, y por primera vez en toda la noche su voz tenía una calidez cruel, la calidez de alguien que disfruta viendo el reconocimiento del dolor en los ojos de otro. El restaurante continuaba su función a su alrededor. En la mesa de al lado, una pareja celebraba lo que parecía ser un aniversario, riéndose mientras compartían un postre. A unas mesas de distancia, un grupo de amigos brindaba por algo, sus voces alegres mezclándose con el murmullo general de conversaciones felices. Pero para Lorena, todo ese ruido de vida y alegría se había convertido en un zumbido distante, como si estuviera bajo el agua. «Arturo, por favor», murmuró, extendiendo su mano hacia la de él sobre la mesa. «No sé qué está pasando, pero podemos solucionarlo. Podemos hablar, podemos ir a terapia de pareja, podemos...». Él retiró su mano antes de que ella pudiera tocarlo, como si el contacto físico fuera repulsivo. «No hay nada que solucionar, Lorena. No hay nada que hablar. No hay nada que salvar». Cada palabra caía como un martillo sobre cristal. Lorena sintió cómo su mundo comenzaba a fracturarse, línea por línea, pieza por pieza. «¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Hasta hace unos meses todo estaba bien, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada estaba bien», la interrumpió Arturo con una voz que sonaba liberada, como si finalmente pudiera decir algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Nada ha estado bien durante años, solo que tú te negabas a verlo». El mesero se acercó discretamente a preguntar si deseaban ver la carta de postres. Arturo lo despidió con un gesto impaciente y el joven se alejó rápidamente, percibiendo la tensión que emanaba de su mesa como una fuerza palpable. «Pero entonces, ¿por qué trajiste aquí? ¿Por qué reservaste una mesa en este lugar si...?» «Porque pensé que sería más fácil», respondió él. Y por primera vez desde que habían llegado, sus ojos mostraron algo que podría haber sido culpa. «Pensé que en un lugar público serías menos dramática». La palabra dramática resonó en la mente de Lorena como una explosión. Así era como él veía sus emociones, sus intentos de salvar su matrimonio, su dolor, drama, teatralidad.
algo molesto que tenía que ser controlado y minimizado. Dramática, repitió, y su voz comenzó a temblar no solo de dolor, sino de una indignación que estaba empezando a crecer en su pecho. Ser dramática es preguntar qué está pasando con mi matrimonio. Es dramático querer entender por qué mi esposo me trata como si fuera una extraña. Arturo la miró con una expresión que mezclaba cansancio y exasperación, como si fuera un adulto teniendo que explicar algo obvio a un niño particularmente lento. Es dramático aferrarse a algo que ya no existe, dijo con una crueldad calculada. Es dramático fingir que podemos arreglar algo que nunca debería haber existido en primer lugar. Nunca debería haber existido en primer lugar. Las palabras atravesaron a Lorena como una lanza. 20 años de matrimonio, 20 años de amor, de peleas, de reconciliaciones, de sueños compartidos, de noches abrazados, de planes para el futuro. Todo eso, según Arturo, nunca debería haber existido. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró, y ahora las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, traicionando su intento de mantener la compostura. ¿Cómo puedes decir que nuestro matrimonio nunca debería haber existido? Fuimos felices, Arturo. Fuimos felices durante años. Tú fuiste feliz, la corrigió con una precisión quirúrgica. Tú vivías en tu burbuja de fantasía donde todo era perfecto. Yo solo existía. El golpe fue tan brutal que Lorena sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Todo este tiempo, mientras ella había creído que compartían una vida, una conexión, un amor, él había estado simplemente existiendo, soportándola, tolerando su presencia. Pero dijiste que me amabas. Hasta hace poco, hasta hace unos meses, me decías que me amabas. Arturo se inclinó ligeramente hacia adelante y Lorena creyó por un momento que iba a suavizar sus palabras, que iba a mostrar, aunque fuera una pizca de la ternura que una vez había existido entre ellos. En cambio, lo que vio en sus ojos fue una frialdad que la hizo estremecerse. «Te mentí», dijo simplemente. «Durante años te mentí, y me mentí a mí mismo. Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira». El restaurante continuaba su función a su alrededor, ajeno al apocalipsis personal que estaba ocurriendo en su mesa. Lorena podía escuchar risas, conversaciones animadas, el tintineo de copas brindando por momentos felices. Todo eso le parecía ahora parte de un universo paralelo al que ya no pertenecía. ¿Y ahora qué?, preguntó con una voz que apenas reconocía como suya. ¿Simplemente decidiste que ya no puedes mentir más y por eso me trajiste aquí? ¿Para decirme que nuestro matrimonio ha sido una farsa? Arturo tomó su copa de vino, que había permanecido prácticamente intacta durante toda la cena, y se la llevó a los labios. Bebió lentamente como si saboreara no solo el vino, sino también el momento, la sensación de finalmente poder ser honesto después de años de fingimiento. No solo eso, dijo después de tragar, y Lorena supo, con una certeza que le atravesó el alma como un rayo, que lo peor aún estaba por venir. ¿Qué más?, susurró, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no quería saberlo. Arturo la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. No había malicia en su mirada, pero tampoco había compasión. Era la mirada de alguien que estaba cumpliendo con una tarea desagradable pero necesaria, como un médico que tiene que dar un diagnóstico terminal. «Hay alguien más», dijo con la misma tranquilidad con la que podría haber comentado el clima. Las 3 palabras flotaron en el aire entre ellos como humo tóxico. «Hay alguien más». Lorena sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Su visión se nubló por un momento y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. «¿Qué?», logró articular, aunque la palabra salió más como un gemido que como una pregunta. «Conocí a alguien», continuó Arturo con esa misma voz desapasionada. «Alguien que me hace sentir vivo de nuevo.
alguien que me recuerda cómo se siente realmente amar y ser amado. Cada palabra era un puñal. Lorena sintió como si estuviera siendo despedazada lentamente, con una precisión quirúrgica diseñada para causar el máximo dolor posible. ¿Desde cuándo?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saberlo. 8 meses, respondió él sin dudarlo, y Lorena se dio cuenta de que había estado preparándose para esta conversación, que había ensayado sus respuestas. 8 meses. Durante 8 meses, mientras ella se esforzaba por mantener unido su matrimonio, mientras se preguntaba qué estaba mal, mientras intentaba ser una mejor esposa, Arturo había estado construyendo una vida completamente nueva con otra persona. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Su voz sonaba extraña, distante, como si viniera de muy lejos, porque no sabía si funcionaría, admitió con una honestidad brutal. No quería destruir esto hasta estar seguro de que tenía algo mejor. Hasta estar seguro de que tenía algo mejor. Lorena era el plan B que había sido mantenido en reserva hasta que el plan A demostrara ser viable. Era una póliza de seguro emocional que había sido cancelada en el momento en que ya no era necesaria. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en un instante? Si esta historia te está tocando el corazón, dale like para que podamos continuar juntos este viaje emocional. El mesero se acercó nuevamente, esta vez para ofrecer café y postre. Arturo lo despidió con un gesto brusco y pidió la cuenta. No iba a haber sobremesa, no iba a haber tiempo para procesar, para hacer preguntas, para intentar entender. Esto no era una conversación, era una ejecución. ¿Quién es?, preguntó Lorena, aunque sabía que la respuesta solo la lastimaría más. Eso no importa, respondió Arturo, pero había algo en su tono que sugería que sí importaba, que era alguien que significaba mucho para él. Sí importa. Tengo derecho a saber quién destruyó mi matrimonio. Tú destruiste tu matrimonio, replicó él con una frialdad que la dejó sin aliento. Al negarte a ver que ya no funcionaba, al aferrarte a algo que había muerto hace años. La cuenta llegó, y Arturo la revisó rápidamente antes de sacar su billetera. Sus movimientos eran eficientes, decisivos, como si estuviera cerrando un negocio en lugar de terminando un matrimonio. ¿Y ahora qué?, preguntó Lorena, su voz apenas un susurro. ¿Simplemente te vas y ya? ¿Después de 20 años, simplemente te vas? Esto se acabó, dijo Arturo mientras ponía varios billetes sobre la mesa. No siento nada por ti y quiero rehacer mi vida. Ya estoy con alguien más. Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Lorena sintió como si algo dentro de su pecho se hubiera roto físicamente, como si las costillas se hubieran fracturado y los fragmentos estuvieran perforando sus pulmones. «Arturo, por favor», murmuró, extendiendo su mano hacia él una última vez. «Podemos intentarlo. Podemos ir a terapia. Podemos hablar de esto en casa cuando estemos más calmados». Él se levantó de la mesa sin tocar su mano extendida, sin siquiera mirarla. Tomó su saco del respaldo de la silla y se lo puso con movimientos mecánicos. «No voy a volver a casa», dijo mientras se abrochaba el saco. «Mis cosas las voy a recoger el fin de semana. Espero que no estés ahí. Espero que no estés ahí. En su propia casa, en el lugar que habían compartido durante 15 años. Él esperaba que ella no estuviera ahí cuando fuera a recoger sus pertenencias, como si su presencia fuera un inconveniente molesto. «¿A dónde vas a ir?», preguntó, aunque sabía que la respuesta la destruiría. «Con ella», respondió simplemente, y en esas 2 palabras Lorena escuchó toda una vida que ya no incluía su existencia. Arturo se alejó de la mesa sin mirar atrás, sin una palabra de despedida, sin siquiera un gesto que reconociera los 20 años que habían compartido. Lorena lo vio caminar hacia la salida con paso firme, deteniéndose solo para intercambiar unas palabras corteses con el maître antes de desaparecer en la noche. El restaurante continuó su función como si nada hubiera pasado.
Las otras mesas seguían llenas de parejas felices, de familias celebrando, de personas que vivían en un mundo donde el amor aún existía. Pero para Lorena, sentada sola en una mesa para dos, rodeada de los restos de una cena que nunca fue terminada, el mundo había dejado de girar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, primero lentamente, después en una cascada silenciosa que empañó su visión y manchó el mantel blanco. No eran solo lágrimas de dolor, sino de humillación, de incredulidad, de la realización gradual de que los últimos 20 años de su vida habían sido construidos sobre una mentira. Los otros comensales comenzaron a notar su presencia solitaria, las miradas curiosas que se disfrazaban de preocupación cortés. Algunos susurraban discretamente, y Lorena se dio cuenta de que se había convertido en el espectáculo de la noche, la mujer abandonada en el restaurante más elegante de la ciudad. La humillación se mezcló con el dolor, creando una combinación tóxica que la hizo sentir náuseas. Quería levantarse y salir corriendo, pero sus piernas no parecían capaces de sostenerla. Quería gritar, pero sabía que eso solo empeoraría el espectáculo que ya estaba ofreciendo. En cambio, se quedó sentada, llorando en silencio, rodeada de felicidad ajena, sintiendo como si fuera la única persona en el mundo que acababa de descubrir que el amor era una ilusión y que había desperdiciado las mejores décadas de su vida persiguiendo un fantasma. El futuro, que esa mañana había parecido lleno de posibilidades de reconciliación, ahora se extendía ante ella como un desierto vacío y sin fin. Tenía 45 años, no tenía trabajo, no tenía hijos, y ahora descubría que tampoco tenía matrimonio. Todo lo que había definido su identidad durante 2 décadas había desaparecido en el espacio de una conversación que había durado menos de 30 minutos. Pero lo que más la lastimaba no era la pérdida del futuro que había imaginado, sino la realización de que el pasado que había atesorado también había sido una mentira. Cada te amo que Arturo había murmurado, cada beso, cada noche de intimidad, cada plan que habían hecho juntos, todo había sido una actuación magistral de su parte. Lorena se quedó allí, sola con su dolor, sin saber que en una mesa no muy lejos de la suya, alguien había sido testigo de toda la escena y estaba a punto de cambiar el curso de su historia para siempre. El contacto suave en su hombro la sobresaltó como si hubiera sido un rayo. Lorena había estado tan sumergida en su dolor, tan concentrada en el zumbido ensordecedor de su mundo colapsando, que no había notado que alguien se acercaba a su mesa. Su primer instinto fue encogerse, alejar el hombro del contacto desconocido, prepararse para otra humillación pública. Tal vez era el mesero viniendo a decirle cortésmente que tenía que irse, o algún cliente molesto por el espectáculo que estaba dando. Pero la voz que escuchó no era la de un extraño. «¿Lorena? ¿Eres tú?» Era una voz que no había escuchado en años, pero que reconoció instantáneamente. Una voz que había sido parte de la banda sonora de los años más felices de su juventud, que había murmurado su nombre con ternura en bibliotecas universitarias, que había reído con ella durante noches interminables de conversación profunda sobre sueños y futuro. Levantó la mirada lentamente, como si tuviera miedo de que fuera una alucinación producida por su estado de shock emocional. A través de las lágrimas que nublaban su visión, vio un rostro que había cambiado con los años, pero que conservaba la esencia que había amado tanto en su juventud. Nicolás. Tenía el cabello entrecano ahora, con mechas plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas y concentración, y llevaba un traje elegante que sugería éxito profesional. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, inteligentes, llenos de una compasión genuina que había sido una de las primeras cosas que la había atraído hacia él hace más de 2 décadas. «Nicolás», murmuró,
y su nombre salió como un suspiro entrecortado, cargado de sorpresa, dolor y algo que podría haber sido alivio. «Dios mío, sí eres tú», dijo él, y en su voz había una mezcla de alegría y preocupación. «Lorena, ¿estás bien? Vi lo que pasó». La realización de que había sido testigo de su humillación la golpeó como una segunda ola de mortificación. No solo había sido abandonada públicamente por su esposo, sino que alguien de su pasado, alguien que la había conocido cuando era joven y llena de esperanza, había presenciado su caída. «Oh Dios», murmuró, llevándose las manos a la cara. «No puedo creer que hayas visto eso. ¡Qué vergüenza!». «No digas eso», respondió Nicolás con firmeza, acercando una silla de la mesa vacía de al lado. «¿Puedo sentarme? No voy a dejarte sola así». Lorena asintió débilmente, incapaz de hablar. Nicolás se sentó frente a ella con movimientos cuidadosos, como si temiera asustarla o hacerla sentir más vulnerable de lo que ya se sentía. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada sola?», preguntó, y en su pregunta no había juicio, solo preocupación genuina. «No lo sé», admitió Lorena, limpiándose las lágrimas con la servilleta de tela que ya estaba empapada. 10 minutos, 1 hora, el tiempo se detuvo cuando él... No pudo terminar la frase. Las palabras se atoraron en su garganta como cristales rotos. Nicolás extendió su mano sobre la mesa, deteniéndola a centímetros de la suya, una invitación silenciosa que ella podía aceptar o rechazar. Lorena miró esa mano, masculina y fuerte, pero sorprendentemente suave, y después de un momento de vacilación, permitió que sus dedos se entrelazaran con los de él. El contacto fue como un ancla en medio de la tormenta. No era íntimo ni inapropiado, simplemente humano. La conexión física con alguien que no la estaba juzgando, que no la estaba abandonando, que simplemente estaba ahí. «Estaba cenando en la mesa de atrás», explicó Nicolás suavemente. «Tenía una reunión de trabajo que se extendió hasta aquí. Al principio no te reconocí. Han pasado tantos años. Pero después, cuando vi tu perfil, supe que eras tú. Ibas a acercarme a saludar, pero entonces llegó tu esposo, supongo». La palabra esposo quedó suspendida en el aire como una pregunta. Nicolás había visto la escena, pero obviamente no había escuchado todos los detalles de la conversación. «Ex esposo», corrigió Lorena con una amargura que la sorprendió a ella misma. «Aparentemente, ex esposo desde hace 8 meses, aunque yo acabo de enterarme hace 20 minutos». Nicolás no dijo nada inmediatamente, pero Lorena vio cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, cómo sus ojos se endurecían por un momento antes de volver a llenarse de compasión. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó finalmente. «Solo si quieres. No tienes que...». «No sé por dónde empezar», interrumpió Lorena, y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. «Pensé que veníamos aquí a reconciliarnos. Llevamos meses, bueno, años en realidad, con problemas, pero pensé que él quería arreglar las cosas. Me vestí especial, me ilusioné como una tonta y resulta que solo quería un lugar público para destruirme». Su voz se fue quebrando con cada palabra, pero continuó hablando como si las palabras hubieran estado represadas durante años y finalmente hubieran encontrado una salida. Me dijo que nunca me amó, que todo fue una mentira, que hay alguien más, que lleva 8 meses con esa persona, que no va a volver a casa, que ya no siente nada por mí, que quiere rehacer su vida. Nicolás escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones baratas o frases hechas de consuelo. Simplemente estaba presente, y esa presencia era más valiosa que cualquier palabra. «Lo que más me duele», continuó Lorena, «no es solo que me haya dejado, es que me dijo que yo había estado viviendo en una fantasía, que él solo existía. Durante 20 años yo creí que teníamos un matrimonio real, con problemas como todo el mundo, pero real, y resulta que yo era la única que estaba en esa relación». El mesero se acercó discretamente, y Nicolás
Levantó la mirada hacia él. ¿Podrían traernos 2 cafés, por favor, y tal vez un poco más de tiempo en la mesa? Por supuesto, señor, respondió el mesero y se alejó rápidamente. No tienes que quedarte, murmuró Lorena. Seguramente tienes cosas que hacer, lugares donde estar. No soy tu responsabilidad. Lorena, dijo Nicolás con una firmeza suave, no voy a dejarte sola, no después de lo que acabo de presenciar. Y antes de que digas que no me conoces lo suficiente para que me importe, déjame recordarte que te conozco desde hace más de 25 años. La mención de su pasado compartido trajo una oleada de recuerdos que Lorena había mantenido cuidadosamente guardados durante décadas. Nicolás y ella habían sido más que novios en la universidad. Habían sido mejores amigos, cómplices, almas gemelas que habían planeado un futuro juntos hasta que la vida los había llevado por caminos diferentes. 25 años, repitió Lorena con una sonrisa triste. ¿Te acuerdas de cuando creíamos que a los 45 seríamos adultos completamente formados que tendrían todas las respuestas? Me acuerdo de cuando creíamos que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo, respondió Nicolás con una mirada nostálgica. Éramos muy jóvenes, éramos muy ingenuos, corrigió Lorena, pero también éramos felices. ¿Te acuerdas de lo felices que éramos? Me acuerdo, admitió él, y por un momento sus ojos se llenaron de una ternura que hizo que el corazón de Lorena se acelerara de una forma que no había experimentado en años. Los cafés llegaron, y el ritual simple de agregar azúcar y remover la bebida les dio un momento de pausa, un respiro en la intensidad emocional de la conversación. ¿Qué pasó con nosotros?, preguntó Lorena de repente. ¿Por qué terminamos? Estaba tan enamorada de ti y después simplemente nos alejamos. Nicolás tomó un sorbo de café antes de responder, como si necesitara tiempo para elegir las palabras correctas. La beca, dijo finalmente. Mi beca para estudiar en España. Íbamos a intentar mantener la relación a distancia, pero los dos sabíamos que era imposible. Éramos demasiado jóvenes para comprometernos con algo tan serio. Y tú tenías toda la razón cuando dijiste que deberíamos ser libres para explorar nuestras vidas. Lorena recordó esa conversación, esa terrible y madura conversación que habían tenido en el banco del parque universitario. Los dos habían llorado. Los dos habían sabido que era la decisión correcta, pero eso no había hecho que doliera menos. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Todos los días durante los primeros 2 años, admitió Nicolás, con una honestidad que la desarmó. Después, gradualmente, menos. Cuando me casé pensé que había encontrado algo similar a lo que habíamos tenido. ¿Estás casado?, la pregunta salió antes de que Lorena pudiera detenerla, cargada de una curiosidad que no estaba segura de querer satisfacer. Estuve, respondió él. Me divorcié hace 3 años. Sin hijos, afortunadamente. Fue civilizado, amigable incluso. Simplemente llegamos a la conclusión de que éramos mejores como amigos que como esposos. La ironía no se perdió en ninguno de los dos. Él había tenido un divorcio civilizado, mientras que ella acababa de ser abandonada brutalmente en un restaurante público. ¿Y qué haces ahora?, preguntó Lorena, tratando de cambiar el tema hacia algo menos cargado emocionalmente. Soy socio en un bufete de abogados, respondió Nicolás. Derecho corporativo, principalmente. Es menos dramático de lo que suena. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? La pregunta, inocente como era, tocó otro punto doloroso en la vida de Lorena. Nada, admitió con vergüenza. Era consultora financiera antes de casarme, pero Arturo insistió en que no era necesario que trabajara. Tenía un buen sueldo, decía que prefería que me concentrara en la casa, en nuestro matrimonio. Pensé que era romántico, que quería cuidar de mí. Ahora me doy cuenta de que solo quería tenerme dependiente. Nicolás frunció el ceño y Lorena vio un destello de ira en sus ojos.
¿Te dejó sin trabajo durante 20 años? No fue así al principio, se defendió Lorena, aunque no estaba segura de por qué estaba defendiendo a Arturo. Al principio fue una decisión mutua, pero después, cada vez que mencionaba volver al trabajo, él encontraba razones para que no lo hiciera. Que era mejor esperar hasta después de las vacaciones, que estaba muy estresado en el trabajo y necesitaba que yo estuviera disponible, que tal vez era mejor esperar hasta que fuéramos más estables financieramente. Lorena, interrumpió Nicolás suavemente, eso es manipulación. Lo que me estás describiendo es control económico. Las palabras cayeron como una revelación. Control económico. Lorena nunca había pensado en ello de esa manera. Había interpretado la insistencia de Arturo como protección, como amor, como el deseo de un esposo de cuidar a su familia. Nunca lo pensé así, murmuró. ¿Hay otras cosas que hizo? ¿Otras formas en las que te controló? La pregunta abrió una compuerta en la mente de Lorena. De repente, comenzó a ver patrones que había normalizado durante años, la forma en que Arturo criticaba sutilmente su apariencia, cómo desanimaba sus amistades sugiriendo que tal persona era mala influencia o que tal evento social era pérdida de tiempo, la manera en que manejaba todas las finanzas de la casa, dándole una mesada para gastos personales como si fuera una adolescente. Dios mío, susurró, llevándose las manos a la cara. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Porque sucedió gradualmente, explicó Nicolás con gentileza. Y porque cuando amas a alguien, tiendes a interpretar sus acciones de la manera más generosa posible. No es culpa tuya no haber visto lo que no querías ver. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de una mezcla compleja de alivio, ira y una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, alguien estaba validando sus sentimientos, confirmando que las cosas que la habían hecho sentir incómoda durante tanto tiempo no eran imaginaciones suyas. No sé qué voy a hacer, admitió. No tengo trabajo, no he trabajado en 20 años. Todos nuestros amigos son realmente amigos de él. La casa está a nombre de los dos, pero no sé cómo funcionan estas cosas legalmente. No sé cómo empezar una vida nueva a los 45 años. Una cosa a la vez, dijo Nicolás con calma. Primero, necesitas un abogado. Y no solo cualquier abogado, sino alguien que se especialice en divorcios y que entienda las dinámicas de control económico. Segundo, necesitas tiempo para procesar todo esto. Y tercero, necesitas recordar que tienes 45 años, no 85. Tienes toda una vida por delante. ¿Realmente crees eso?, preguntó Lorena, y en su voz había una vulnerabilidad que la hizo sonar como la estudiante universitaria que había sido décadas atrás. Lo sé, respondió él con certeza. Te conozco, Lorena. Siempre fuiste la persona más resiliente que conocí, la que podía enfrentar cualquier examen final, cualquier crisis académica, cualquier problema familiar. Esa fortaleza no desapareció solo porque alguien te convenció de esconderla durante unos años. Lorena lo miró a través de sus lágrimas y vio algo en sus ojos que había olvidado que existía. La mirada de alguien que realmente la conocía, que realmente la valoraba, que veía en ella cualidades que ella había olvidado que poseía. ¿Por qué estás siendo tan bueno conmigo?, preguntó. Después de todos estos años, después de cómo terminamos las cosas, porque te importaba entonces y todavía me importas ahora, respondió Nicolás con una simplicidad que era más poderosa que cualquier declaración grandilocuente. Y porque nadie merece pasar por lo que acabas de pasar sola. El restaurante se había vaciado gradualmente a su alrededor. La mayoría de las mesas estaban vacías y los meseros habían comenzado a limpiar y preparar para cerrar. Lorena se dio cuenta de que habían estado hablando durante horas, pero se sentía como si hubieran sido minutos. Creo que deberíamos irnos, murmuró Nicolás mirando alrededor. ¿Tienes cómo llegar a casa? ¿Trajiste tu auto?
Vine con Arturo, admitió Lorena, y la realización de su situación práctica la golpeó como otra ola de realidad. Supongo que puedo llamar un taxi. No, dijo Nicolás firmemente. Te voy a llevar a casa, y antes de que protestes, no es negociable. No voy a dejarte subir a un taxi en el estado emocional en el que estás. Lorena quiso protestar, quiso insistir en que podía cuidar de sí misma, pero la verdad era que se sentía frágil y vulnerable, como si fuera a quebrarse al menor toque. La idea de estar sola con un conductor extraño, de tener que dar direcciones y hacer conversación cortés, la llenaba de agotamiento. Gracias, murmuró simplemente. Nicolás pidió la cuenta, y cuando Lorena intentó contribuir, él rechazó su oferta con gentileza, pero firmeza. Esta noche es por mi cuenta, dijo. Considera que es mi pequeña venganza contra el idiota que te hizo esto. La caminata hacia el auto fue silenciosa, pero no incómoda. Nicolás mantenía un paso lento, permitiendo que Lorena se ajustara a la realidad de estar caminando hacia una vida completamente diferente de la que había imaginado esa mañana. Su auto era un sedán elegante pero no ostentoso, el tipo de vehículo que sugería éxito profesional sin arrogancia. Cuando le abrió la puerta del pasajero, Lorena sintió una punzada de nostalgia por los gestos de cortesía que había olvidado que existían. Durante el trayecto hacia su casa, hablaron de cosas menos intensas: cambios en la ciudad, memorias compartidas de la universidad, actualizaciones sobre antiguos compañeros de clase. Era como si ambos necesitaran un respiro de la intensidad emocional de la noche. Cuando llegaron a la casa que Lorena había compartido con Arturo durante 15 años, ella se sintió como si estuviera viendo el lugar por primera vez. La casa que esa mañana había sido su hogar, ahora se sentía como una cáscara vacía, un museo de una vida que ya no existía. ¿Estarás bien sola?, preguntó Nicolás, y en su pregunta había una preocupación genuina. «Tendré que estarlo», respondió Lorena, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. «Toma», dijo él sacando una tarjeta de presentación de su billetera. «Este es mi número personal. Si necesitas cualquier cosa, cualquier hora del día o de la noche, llámame. En serio, Lorena, cualquier cosa». Ella tomó la tarjeta y la sostuvo como si fuera un salvavidas. «No sé cómo agradecerte», murmuró, «por quedarte, por escuchar, por recordarme quién era antes de perderme». «No me agradezcas todavía», respondió él con una sonrisa que era parte tristeza, parte esperanza. «Esto es solo el comienzo. Va a ser difícil, pero vas a salir adelante y no vas a estar sola». Cuando Nicolás se fue, Lorena se quedó parada en la entrada de su casa, sosteniendo la tarjeta de presentación y sintiendo, por primera vez en horas, que tal vez el futuro no era un abismo negro después de todo. Tal vez, solo tal vez, había una luz al final del túnel que no había visto antes. Era una luz pequeña, distante pero real. Y por primera vez, desde que Arturo había pronunciado las palabras que destruyeron su mundo, Lorena sintió algo que no había esperado volver a sentir esa noche: esperanza. Los primeros rayos de sol que entraron por las ventanas del apartamento que Lorena había alquilado 2 meses después de aquella noche en el restaurante la encontraron despierta, revisando documentos financieros esparcidos sobre la mesa del comedor. Era sábado por la mañana, pero su nuevo ritmo de vida no conocía descansos. Cada documento era una pieza del rompecabezas que estaba armando para reconstruir no solo su situación legal, sino su identidad completa. El apartamento era pequeño comparado con la casa que había compartido con Arturo, pero cada metro cuadrado era suyo. Había elegido muebles simples pero elegantes, paredes en tonos cálidos que la hacían sentir en paz, y ventanas que daban hacia el este para recibir la luz de la mañana. Era un espacio que respiraba libertad, aunque esa libertad hubiera llegado envuelta en dolor. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Nicolás.
Reunión con el contador a las 10. ¿Estás lista para las buenas noticias? Lorena sonrió, una expresión que había vuelto gradualmente a su rostro durante las últimas semanas. Nicolás había cumplido su promesa de no dejarla sola, pero no de la manera que ella había esperado. No había sido un hombro para llorar solamente, sino un profesional implacable que había desentrañado la maraña financiera que Arturo había tejido para proteger sus activos. «Lista», respondió, y realmente lo estaba. La investigación que Nicolás había iniciado había revelado una red de cuentas bancarias, inversiones y propiedades que Arturo había estado moviendo sistemáticamente durante los últimos 2 años. No 8 meses, como había admitido esa noche en el restaurante. 2 años enteros de planificación meticulosa para minimizar lo que Lorena pudiera reclamar en un eventual divorcio. «Tu ex esposo», le había dicho Nicolás una semana atrás, con una mezcla de admiración profesional y disgusto personal. «Es más inteligente de lo que pensé, pero también más estúpido. Dejó un rastro de papel que un niño de 10 años podría seguir». Había sido una revelación abrumadora descubrir el alcance de la traición de Arturo. No solo había sido infiel, sino que había estado preparándose para dejarla en la ruina. La transferencia de acciones a nombre de su hermano, la venta de propiedades de inversión que ella ni siquiera sabía que existían, la apertura de cuentas bancarias en jurisdicciones que dificultarían el rastreo de fondos. Pero Nicolás había sido aún más meticuloso que Arturo. Había contratado investigadores privados, contadores forenses y había construido un caso que no solo protegía los derechos de Lorena, sino que exponía las maniobras fraudulentas de su ex esposo. «Va a tener que devolver todo», le había explicado Nicolás con una satisfacción que intentaba disimular profesionalmente. «Y además, el juez no va a ver con buenos ojos el ocultamiento de activos. Va a afectar significativamente la división de bienes». Lorena se levantó de la mesa y se dirigió hacia la cocina para preparar café. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, se observó en el reflejo de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada era diferente de la que había sido abandonada en aquel restaurante. Había perdido peso, no por tristeza, sino por una nueva rutina de ejercicio que había adoptado como parte de su proceso de reconstrucción. Su cabello, que había llevado en el mismo estilo conservador durante años, ahora tenía un corte moderno que enmarcaba su rostro de una manera que la hacía verse años más joven. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Habían recuperado una chispa que había estado dormida durante tanto tiempo que había olvidado que existía. El sonido del timbre interrumpió sus reflexiones. Era temprano para visitas, pero cuando abrió la puerta, se encontró con la sonrisa familiar de su nueva asistente, Carmen, una joven de 26 años que se había convertido en mucho más que una empleada en las pocas semanas que llevaban trabajando juntas. «Buenos días, jefa», dijo Carmen con la energía que caracterizaba todo lo que hacía. «Traje los contratos de la empresa Mendoza y las proyecciones financieras que me pediste». «Jefa», la palabra aún la sorprendía cada vez que la escuchaba. 3 meses atrás, Lorena no tenía trabajo, ni dinero propio, ni siquiera una cuenta bancaria a su nombre. Ahora era la propietaria de consultoría financiera Lorena Vázquez, una empresa que había crecido más rápido de lo que había imaginado posible. La decisión de volver al trabajo había sido tanto una necesidad práctica como emocional. Necesitaba ingresos independientes, pero más que eso, necesitaba redescubrir quién era fuera del papel de esposa dependiente que había interpretado durante 2 décadas. Su primer cliente había llegado a través de una recomendación de Nicolás, una pequeña empresa familiar que necesitaba reestructurar sus finanzas. Lorena había preparado la presentación con el nerviosismo de una estudiante universitaria,
pero cuando comenzó a hablar de flujos de efectivo, inversiones y planificación fiscal, había sentido cómo algo dormido en su interior despertaba. «Nunca perdiste el toque», le había dicho el dueño de la empresa después de aprobar su propuesta. «Es como si hubieras estado haciendo esto toda tu vida». En cierta forma, así había sido. Durante sus años de matrimonio, había manejado informalmente las finanzas familiares. Había hecho las inversiones que habían permitido que ella y Arturo vivieran cómodamente. Había negociado con bancos y aseguradoras. Solo que nunca había recibido reconocimiento por ello. Nunca había sido vista como la profesional que era. «¿Cómo van las cosas con el caso Restrepo?», preguntó Carmen mientras organizaba los documentos sobre la mesa. «Excelente», respondió Lorena, y la satisfacción en su voz era genuina. «Van a ahorrar casi 30% en sus costos operativos con las recomendaciones que implementamos». El éxito de su consultora había sido tan inesperado como gratificante. En 3 meses había pasado de un cliente a 12, había contratado a Carmen y había tenido que mudarse a una oficina más grande. El boca a boca había funcionado mejor que cualquier campaña publicitaria que hubiera podido costear. Pero más allá del éxito profesional, había algo más profundo sucediendo. Cada cliente que ayudaba, cada problema que resolvía, cada presentación que daba, la hacía sentir más como la persona que había sido antes de perderse en su matrimonio. Su teléfono sonó, interrumpiendo su conversación con Carmen. El nombre en la pantalla la hizo fruncir el ceño. Arturo. Habían pasado 6 semanas desde la última vez que habían hablado, durante una tensa reunión en la oficina de Nicolás para firmar documentos del divorcio. Arturo había llegado con su propio abogado, un hombre mayor que había parecido incómodo con las revelaciones sobre el ocultamiento de activos de su cliente. «¿Vas a contestar?», preguntó Carmen, notando la vacilación de Lorena. «No», respondió finalmente. «Si es importante, puede hablar con Nicolás». Pero cuando el teléfono comenzó a sonar nuevamente inmediatamente después y luego una tercera vez, Lorena sintió una punzada de curiosidad mezclada con irritación. «Hola, Arturo», contestó finalmente, con una voz que mantuvo deliberadamente neutral. «Lorena, gracias a Dios». La voz de Arturo sonaba diferente. Había una urgencia, una desesperación que no había escuchado antes. «Necesito verte. Es urgente. Todo lo que tengas que decirme puede pasar por nuestros abogados», respondió ella, recordando las instrucciones de Nicolás. «No, no puedes entender. Se trata de nosotros, de nuestro matrimonio. Cometí un error terrible, Lorena. El peor error de mi vida». Lorena sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Era la misma voz que una vez la había cortejado, la misma entonación que había usado para convencerla de casarse con él, de dejar su trabajo, de confiar en él completamente. «Arturo, nuestro matrimonio terminó hace 3 meses en un restaurante. No hay nosotros de qué hablar. Por favor». Y ahora su voz se quebró ligeramente. «Solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte lo que pasó, para decirte la verdad sobre todo». Carmen había dejado de organizar documentos y la observaba con preocupación. Lorena le hizo un gesto indicándole que estaba bien, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «¿La verdad?», preguntó Lorena con una risa amarga. «¿Cuál verdad, Arturo? Que me mentiste durante 20 años, que ocultaste dinero para dejarme sin nada, que planeaste abandonarme durante 2 años completos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y Lorena supo que Nicolás tenía razón. Arturo no había esperado que ella descubriera el alcance de sus maniobras. «¿Cómo supiste sobre las cuentas bancarias que abriste en las Islas Caimán? Sobre las acciones que transferiste a tu hermano? Sobre la venta de la propiedad de inversión en la costa que compramos juntos hace 5 años?» La voz de Lorena se había vuelto más fuerte con cada revelación. «Resulta que tengo un muy buen abogado, Arturo,
uno que no se deja engañar por trucos baratos. Otro silencio. Cuando Arturo habló nuevamente, su voz había perdido toda pretensión de control. Lorena, por favor, déjame verte. Estoy en el lobby de tu edificio. La declaración la golpeó como un puñetazo. Estaba ahí, en su espacio seguro, invadiendo el refugio que había construido lejos de él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Necesito hablar contigo. Lo que pasó con ella no era lo que pensé. Me manipuló, Lorena. Me hizo creer cosas que no eran ciertas, y cuando se enteró de que el divorcio iba a costarme más de lo que esperaba, su voz se desvaneció. Pero Lorena pudo completar la historia por sí misma. La amante misteriosa había desaparecido tan pronto como se había dado cuenta de que Arturo no iba a ser el premio económico que había esperado. Se fue, admitió finalmente. Me dejó exactamente como yo te dejé a ti, solo que ahora entiendo lo que se siente. Por un momento, Lorena sintió una punzada de algo que podría haber sido satisfacción. La justicia poética de la situación era innegable. Arturo había abandonado brutalmente a una mujer que lo había amado incondicionalmente durante 20 años, solo para ser abandonado de la misma manera por alguien que solo lo había visto como una oportunidad económica. Pero la satisfacción se desvaneció rápidamente, reemplazada por algo más complejo. No era compasión, exactamente, pero tampoco era el dolor que había esperado sentir. Lamento que hayas pasado por eso, dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Sí lo cambia, insistió Arturo. Cambia todo. Ahora veo lo que perdí, veo lo que destruí. Lorena, eras la mejor parte de mi vida y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Las palabras que una vez habrían hecho que su corazón se derritiera, ahora la dejaron extrañamente fría. Era como escuchar una canción que había amado en el pasado, pero que ahora le parecía vacía de significado. Arturo, no voy a bajar. No hay nada que podamos decir que cambie lo que pasó, pero podemos empezar de nuevo. Su voz se volvió más urgente. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar en nuestros problemas. Sé que he cambiado, Lorena. Sé que ahora puedo ser el esposo que merecías. Carmen había comenzado a hacer gestos, preguntando si debía llamar a seguridad. Lorena negó con la cabeza, pero se acercó a la ventana que daba al lobby del edificio. Allí estaba Arturo, paseando nerviosamente mientras hablaba por teléfono, vestido con un traje que se veía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Se veía más delgado de lo que recordaba, y había algo en su postura que sugería derrota. Por primera vez en 20 años, Arturo no parecía estar en control de la situación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Lorena, manteniendo su voz calmada. Que hace 3 meses, si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que querías trabajar en nuestro matrimonio, yo habría hecho cualquier cosa. Habría ido a terapia, habría cambiado lo que fuera necesario, habría luchado por nosotros con cada fibra de mi ser. Podemos hacerlo ahora, murmuró Arturo. No es demasiado tarde. Sí lo es, respondió Lorena, y la certeza en su voz la sorprendió incluso a ella misma. No porque esté enojada contigo, aunque lo estoy. No porque no pueda perdonarte, aunque no sé si puedo. Es demasiado tarde porque ya no soy la misma persona que era hace 3 meses. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la mujer que conociste, la que se casó contigo, la que dejó su carrera para dedicarse completamente a nuestro matrimonio, esa mujer ya no existe. Tú la mataste aquella noche en el restaurante. Lorena pudo escuchar la respiración pesada de Arturo a través del teléfono. Pero la mujer en la que me he convertido, continuó, es alguien mucho más fuerte, alguien que tiene su propia carrera, sus propios logros, su propia vida. Y esa mujer no necesita a alguien que la trate como un plan de respaldo. Lorena, por favor,
Te deseo lo mejor, Arturo, en serio. Espero que encuentres la felicidad que obviamente no podías encontrar conmigo, pero no va a ser conmigo. Cortó la llamada antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo o tristeza. Era adrenalina, la adrenalina de alguien que acababa de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carmen se acercó cautelosamente. ¿Estás bien? «Estoy bien», respondió Lorena, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «Estoy más que bien». Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Arturo. «Al menos déjame verte una vez, solo para que puedas ver cuánto he cambiado». Lorena leyó el mensaje, lo borró y bloqueó el número. «¿Sabes qué, Carmen? Creo que necesitamos celebrar». ¿Celebrar qué? El hecho de que acabo de cerrar definitivamente el capítulo más tóxico de mi vida. Mientras preparaba café para ambas, Lorena sintió una sensación de ligereza que no había experimentado en años. No era solo alivio por haber rechazado a Arturo, sino algo más profundo. Era la sensación de haber pasado una prueba que no sabía que estaba tomando. 3 meses atrás, si Arturo hubiera aparecido disculpándose y pidiendo una segunda oportunidad, habría sido imposible resistirse. El amor, el hábito y la familiaridad habrían sido demasiado poderosos. Pero la mujer que era ahora había construido algo nuevo desde los escombros de su matrimonio. Había redescubierto su valor profesional, había recuperado su independencia económica y, más importante aún, había aprendido a valorarse a sí misma de manera que no dependía de la validación de nadie más. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Nicolás. ¿Todo bien? Arturo canceló nuestra reunión de esta mañana. Su abogado dice que quiere hablar de suspender temporalmente el proceso de divorcio. Lorena sonrió. Todo está perfecto. Y dile a su abogado que no hay nada temporal sobre este divorcio. Quiero que esté finalizado lo antes posible. ¿Estás segura? ¿Pasó algo? Pasó que finalmente entendí que ya no soy la mujer que se casó con él. Y la mujer que soy ahora merece algo mucho mejor. Cuando colgó, Carmen la observaba con admiración. «Eres mi heroína», dijo simplemente. Lorena rió, una risa genuina y liberadora. «No soy una heroína, Carmen. Solo soy una mujer que finalmente aprendió su propio valor». Afuera, pudo ver que Arturo finalmente se alejaba del edificio, con los hombros caídos y la cabeza baja. Por un momento, sintió una pizca de lástima por él. Pero era la misma lástima que sentiría por cualquier extraño que estuviera pasando por un momento difícil. Ya no era su responsabilidad cuidar de él, consolarlo o arreglar sus errores. Esa responsabilidad pertenecía al pasado, junto con la mujer que había sido. La mujer que era ahora tenía cosas más importantes que hacer. El espejo del vestidor reflejaba a una mujer que Lorena apenas reconocía como ella misma, pero no por las razones que habría esperado 6 meses atrás. No era el dolor lo que había cambiado su rostro, sino una serenidad profunda que emanaba desde el interior. Sus ojos brillaban con una confianza que se había forjado en el fuego de la adversidad, y su sonrisa, aunque suave, tenía la solidez de quien había encontrado su lugar en el mundo. El vestido que había elegido para esa noche era de un azul marino profundo, elegante sin ser ostentoso, con un corte que realzaba su figura sin gritar por atención. Era completamente diferente del vestido rojo que había usado aquella noche fatídica. Este vestido hablaba de una mujer que se había redescubierto, que había aprendido a vestirse para sí misma y no para las expectativas de otros. Su apartamento, que una vez había sido un refugio temporal, ahora se sentía como un verdadero hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus logros profesionales, la ceremonia donde había recibido el premio a la consultora financiera del año, una foto con el equipo de su empresa en expansión y una imagen de la inauguración de su segunda oficina en el centro de la ciudad.
Pero entre todas esas fotografías profesionales, había una que ocupaba un lugar especial en la repisa de la chimenea. Una imagen de ella y Nicolás en el parque donde solían estudiar durante la universidad, tomada apenas 2 semanas atrás. No era una foto posada o romántica, sino un momento natural capturado mientras caminaban y conversaban, sus rostros relajados y felices, de una manera que hablaba de una conexión profunda y genuina. El timbre sonó exactamente a las 7, la puntualidad que caracterizaba a Nicolás en todo lo que hacía. Lorena tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, sintiendo una anticipación que no tenía nada que ver con nerviosismo y todo que ver con la genuina emoción de pasar tiempo con alguien que la valoraba completamente. «Estás hermosa», dijo Nicolás cuando abrió la puerta, y en sus ojos había una admiración que no era solo por su apariencia física, sino por la mujer en la que se había convertido. «Gracias», respondió ella, aceptando el cumplido con una gracia que había aprendido a cultivar. Durante su matrimonio con Arturo, los cumplidos habían sido tan escasos que cuando llegaban, los recibía con una gratitud desesperada que rayaba en la patología. Ahora sabía recibir elogios como lo que eran, reconocimientos agradables, pero no necesidades vitales. El trayecto hacia el Palacio Dorado se desarrolló en una conversación fluida sobre los eventos de la semana. Lorena le contó sobre el nuevo contrato que había firmado con una cadena de restaurantes, y Nicolás compartió detalles sobre un caso complejo de fusión empresarial que estaba manejando. Era el tipo de intercambio que caracterizaba su relación. 2 profesionales exitosos que se respetaban mutuamente y encontraban fascinación genuina en el trabajo del otro. «¿Estás nerviosa por volver ahí?», preguntó Nicolás mientras se acercaban al restaurante. Lorena consideró la pregunta seriamente antes de responder. «No nerviosa», dijo finalmente. «Tal vez curiosa. Quiero ver si el lugar todavía tiene poder sobre mí o si realmente he cerrado ese capítulo». El Palacio Dorado se veía exactamente igual que la última vez que había estado ahí, pero la mujer que entraba esa noche era completamente diferente. El maître la reconoció inmediatamente y Lorena pudo ver el momento exacto en que él recordó la escena que había presenciado meses atrás, pero en lugar de la compasión condescendiente que había esperado, vio respeto en sus ojos. «Señora Vázquez», dijo con una sonrisa genuina, «qué placer verla nuevamente. Su mesa está lista». La mesa que les había asignado estaba en una sección diferente del restaurante, pero Lorena pidió específicamente la mesa donde había ocurrido su transformación personal. Quería enfrentar ese espacio, reclamarlo para nuevos recuerdos. «¿Estás segura?», preguntó Nicolás, entendiendo inmediatamente la importancia simbólica de la elección. «Completamente segura», respondió ella. Cuando se sentaron, Lorena sintió una extraña sensación de déjà vu, pero distorsionada, como si estuviera viendo una película familiar proyectada al revés. La misma mesa, el mismo ambiente elegante, pero ahora compartido con alguien que la veía como un igual, como una compañera, como alguien cuya felicidad era importante para él. «Es extraño estar aquí contigo», admitió, tomando un sorbo del vino que Nicolás había pedido. «La última vez que estuve en esta mesa, pensé que mi vida había terminado, y en cierta forma, así fue. Pero algo mejor comenzó», añadió Nicolás, extendiendo su mano para tomar la suya. «A veces necesitamos que una vida termine para que otra pueda comenzar». El contacto de sus manos no tenía la desesperación que había caracterizado los momentos íntimos con Arturo en los últimos años de su matrimonio. Era cálido, constante, lleno de una promesa que no necesitaba ser verbalizada para ser entendida. Durante la cena hablaron de muchas cosas: planes de viaje que querían hacer juntos, libros que habían leído, películas que querían ver. Pero también hablaron de cosas más profundas,
Las lecciones que habían aprendido de sus matrimonios fallidos, las formas en que habían crecido durante sus años separados, los sueños que habían abandonado y estaban redescubriendo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros ahora?, preguntó Lorena mientras compartían el postre. ¿Qué? Que no necesitamos esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba no solo el restaurante, sino la relación misma. Ambos somos completos por nuestra cuenta. Elegimos estar juntos porque nos hace felices, no porque tengamos miedo de estar solos. Nicolás sonrió. Esa sonrisa que había enamorado a Lorena cuando tenían 22 años y que seguía teniendo el mismo efecto ahora que tenían 46. Es la diferencia entre necesidad y deseo, concordó. Cuando éramos jóvenes, te necesitaba tanto que me asustaba. Ahora te deseo en mi vida, pero sé que ambos estaríamos bien sin esto. Paradójicamente, eso hace que quiera estar contigo aún más. Era una conversación que Lorena nunca había podido tener con Arturo. Su ex esposo había operado desde un paradigma de posesión y dependencia, donde el amor se medía por el grado de control que una persona ejercía sobre la otra. Con Nicolás, el amor se medía por la libertad que se daban mutuamente para ser quienes realmente eran. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Nicolás, su tono volviéndose más serio. Por supuesto. ¿Lo has perdonado? A Arturo, digo. Era una pregunta que Lorena había estado esperando, aunque no estaba segura de cuándo llegaría. Durante los últimos meses, había trabajado con una terapeuta para procesar no solo el dolor de la traición, sino también la compleja mezcla de emociones que había surgido después. Sí, respondió después de un momento de reflexión, pero no de la manera que la gente esperaría. ¿Qué quieres decir? Lo perdoné, pero no por él. Lo perdoné por mí, porque me di cuenta de que cargar esa ira y ese resentimiento era como beber veneno y esperar que él se sintiera mal. Nicolás asintió, entendiendo la distinción, pero perdonar no significa que olvide, no significa que confíe en él otra vez, y definitivamente no significa que lo quiera de vuelta en mi vida. Simplemente significa que he hecho las paces con lo que pasó y he decidido no permitir que su traición continúe definiendo mi futuro. Eso requiere una fortaleza increíble, observó Nicolás. O tal vez simplemente requiere estar cansada de ser víctima, respondió Lorena con una sonrisa que tenía un toque de ironía. En algún momento tienes que decidir si vas a dejar que lo que te hicieron determine quién eres o si vas a usar esa experiencia para convertirte en alguien más fuerte. El mesero se acercó discretamente a preguntar si deseaban algo más. Era el mismo joven que había servido la mesa durante su última visita, y Lorena pudo ver el reconocimiento en sus ojos, seguido de una expresión de alivio al ver que esta vez no estaba sola y devastada. ¿Están celebrando algo especial esta noche?, preguntó el mesero con la cortesía profesional que caracterizaba al restaurante. Nicolás miró a Lorena y después tomó su mano, entrelazando sus dedos de una manera que se sentía natural y sin pretensiones. Celebramos que a veces la vida nos da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, dijo, y en su voz había una gratitud profunda que resonó en el corazón de Lorena. El mesero sonrió genuinamente y se alejó, dejándolos en la intimidad de su momento. ¿Es eso lo que somos?, preguntó Lorena. ¿Una segunda oportunidad? Somos lo que deberíamos haber sido siempre, respondió Nicolás. Si hubiéramos tenido la madurez entonces que tenemos ahora, si hubiéramos entendido que el amor verdadero no se trata de completar a otra persona, sino de elegir crecer junto a ella. Cuando llegó la hora de irse, Lorena se quedó sentada por un momento extra, observando el restaurante que había sido el escenario de su destrucción y ahora de su renacimiento. Se dio cuenta de que ya no sentía dolor al estar ahí. El lugar había perdido su poder sobre ella.
transformándose de un sitio de trauma en simplemente un restaurante elegante donde había aprendido una lección valiosa sobre su propio valor. ¿Lista?, preguntó Nicolás, notando su contemplación. Más que lista, respondió ella, levantándose con una gracia que había aprendido a cultivar. Durante el trayecto de vuelta, Lorena reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. 6 meses atrás, su futuro había parecido una página en blanco aterrorizante. Ahora, esa misma página en blanco se sentía llena de posibilidades infinitas. Su empresa de consultoría había crecido hasta tener 15 empleados y oficinas en 3 ciudades. Había sido invitada a dar conferencias sobre emprendimiento femenino y había comenzado a escribir un libro sobre reconstrucción financiera después del divorcio. Pero más allá de los logros profesionales, había redescubierto partes de sí misma que había olvidado que existían. Había vuelto a pintar, una pasión que había abandonado durante su matrimonio porque Arturo había considerado que era una pérdida de tiempo. Había comenzado a tomar clases de baile, algo que había querido hacer durante años, pero que nunca había tenido el valor de intentar. Había viajado sola por primera vez en su vida, un viaje de negocios a Barcelona que se había extendido en unas vacaciones de una semana, donde había redescubierto la alegría de explorar el mundo a su propio ritmo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nicolás, notando su silencio contemplativo. En lo extraña que es la vida, respondió ella. Arturo pensó que me estaba destruyendo aquella noche. Pensó que me estaba dejando sin nada, vulnerable y rota, pero en realidad me estaba liberando. ¿Crees que él se da cuenta de eso ahora? Lorena había escuchado rumores a través de conocidos mutuos sobre la vida de Arturo después del divorcio. Había intentado volver con su amante, pero ella había encontrado rápidamente a alguien más joven y más rico. Había tratado de reconstruir su imagen profesional, pero el escándalo del ocultamiento de activos había dañado su reputación. Había intentado comprar un apartamento más pequeño, pero la división de bienes lo había dejado con menos recursos de los que había anticipado. Creo que ahora se da cuenta de lo que perdió, dijo finalmente. Pero no creo que entienda realmente lo que me hizo. Para él, sigo siendo la víctima que abandonó. No puede ver que esa víctima se transformó en alguien más fuerte de lo que él jamás fue. Cuando llegaron al apartamento de Lorena, se quedaron en el auto por unos minutos, ninguno de los dos con prisa por terminar la noche. «Hay algo que quiero decirte», dijo Nicolás, volviéndose para mirarla directamente. «¿Qué? Cuando te vi aquella noche en el restaurante destrozada y humillada, me rompió el corazón, pero también sentí algo más. Sentí ira, una ira profunda hacia el hombre que había sido capaz de destruir a alguien tan extraordinario». Lorena lo escuchó en silencio, sintiendo la intensidad de sus palabras, pero ahora, viendo en quién te has convertido, viendo la fortaleza que has desarrollado, la vida que has construido, la mujer increíble que eres, casi le agradezco por haberte liberado. «Casi», repitió Lorena con una sonrisa, «casi, porque el dolor que te causó fue real y eso nunca será aceptable, pero si no hubiera pasado, tal vez nunca nos habríamos reencontrado. Tal vez tú nunca habrías descubierto lo poderosa que realmente eres». Nicolás tenía razón, aunque la ironía era agridulce. Arturo había intentado destruirla para poder comenzar una nueva vida sin las complicaciones de un matrimonio que había durado demasiado tiempo. En su mente, ella había sido un obstáculo para su felicidad, algo de lo que tenía que deshacerse para poder perseguir lo que realmente quería. Pero su plan había fallado espectacularmente. Al destruir la versión dependiente y controlada de Lorena, había liberado a la mujer fuerte e independiente que había estado dormida durante 2 décadas. Y esa mujer no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado de maneras que él nunca había imaginado posibles. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?
dijo Lorena saliendo finalmente del auto. ¿Qué? Que si Arturo hubiera sido honesto conmigo, si hubiera venido a mí y me hubiera dicho que no era feliz y que quería intentar arreglar las cosas, yo habría hecho cualquier cosa por salvarlo. Habría ido a terapia, habría cambiado, habría luchado por nuestro matrimonio hasta el final. Y ahora me doy cuenta de que habría estado luchando por algo que no valía la pena salvar. Un matrimonio donde yo tenía que cambiar para hacer feliz a alguien que nunca me había valorado realmente. Caminaron juntos hacia el edificio, sus pasos sincronizados de una manera que hablaba de una compatibilidad que había sobrevivido a décadas de separación. «Nicolás», dijo Lorena antes de entrar al lobby. «Sí, gracias por salvarme aquella noche. No solo por acercarte, sino por ver en mí a alguien que valía la pena salvar cuando yo no podía verlo en mí misma». «No te salvé», respondió él con firmeza. «Te ayudé a recordar que ya tenías todo lo que necesitabas para salvarte a ti misma». En el ascensor hacia su apartamento, Lorena reflexionó sobre las palabras de Nicolás. Tenía razón. Él no la había salvado como un caballero andante, rescatando a una doncella en peligro. Había sido más como un espejo que le había permitido verse a sí misma con claridad por primera vez en años. Cuando se despidieron en la puerta de su apartamento, fue con la facilidad de dos personas que sabían que se verían pronto, que tenían tiempo para explorar lo que había entre ellos sin prisa ni presión. Sola en su apartamento, Lorena se quitó el vestido azul marino y se puso una bata cómoda. Se dirigió hacia la ventana que daba al este, donde podría ver el amanecer en unas pocas horas, y se sirvió una copa de vino. Mientras bebía, pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, asustada, dependiente, definida completamente por su papel como esposa de alguien más. Esa mujer había muerto aquella noche en el Palacio Dorado, pero su muerte había sido necesaria para el nacimiento de la persona que era ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de Nicolás. «Gracias por una noche perfecta. No puedo esperar a ver qué aventuras nos esperan». Lorena sonrió y respondió: «Las mejores aventuras son las que creamos nosotros mismos». Mientras se preparaba para dormir, Lorena se dio cuenta de que por primera vez en décadas estaba genuinamente emocionada por el futuro. No porque tuviera todas las respuestas o porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido que tenía la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que viniera. Arturo había querido destruirla en silencio, calculando cada movimiento para minimizar su capacidad de recuperación, pero no había sabido que en la mesa de atrás un testigo estaba observando, un testigo que no solo había sido espectador de su humillación, sino que se había convertido en el catalizador de su transformación. La justicia del corazón, pensó Lorena mientras cerraba los ojos, era la más verdadera de todas. No era la justicia de los tribunales o de la venganza, sino la justicia de convertirse en la mejor versión de uno mismo a pesar de, o tal vez debido a, las traiciones de otros. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien más definiera su valor. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que la única aprobación que realmente importaba era la suya propia, y esa aprobación finalmente la tenía en abundancia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.